Soy José, soy profesor retirado debido a mi enfermedad y desde hace 7 años padezco una patología cardíaca consistente en arritmias en el ventrículo izquierdo. Como consecuencia de ello, pues me implantaron un DAI, un desfibrilador interno, con el que convivo y empecé a colaborar como monitor y formador de paciente activo, que también colaboro con el blog de paciente activo que Osakidetza posee. Tras una jornada un poco intensa de trabajo, pues me sentí cansado y sobre todo con ciertos trastornos de estómago, a lo cual no le di mucha importancia. Regresé a casa y demás. Por la noche sí que empecé a sentirme que las palpitaciones, que el corazón latía bastante más acelerado que normalmente. Entré, según me dijeron, con más de 230 pulsaciones, pero que había algo en el corazón que no funcionaba bien. Pues fue un proceso largo y bastante complicado. Cuando yo entré en el hospital no encontraban una causa concreta por la cual todo lo que me estaba ocurriendo y me había ocurrido podía achacarse. Me hicieron algunas pruebas, por ejemplo, me miraron las arterias, yo tenía las arterias normales, sí, igual tenía algo de sobrepeso, pero no encontraban una razón clara para ello. Posteriormente me hicieron 2 ablaciones, trataban de dejar mis arritmias totalmente controladas, pero sin éxito. En la segunda de las ablaciones hubo una pequeña complicación que dio lugar a un infarto y una parada cardíaca. En Valdecilla me hicieron una tercera ablación y esa tercera ablación fue exitosa. Allí encontraron un poco la zona donde me provenían las arritmias. Desde ese momento y con mucha medicación y demás, pues aquí me encuentro, con un diagnóstico evidentemente de arritmias en el ventrículo izquierdo, pero más o menos controlado y con algún momento concreto en el que mi desfibrilador ha actuado, pero ha dado buen resultado. La verdad es que yo desde el principio he sido bastante dado a compartir mi situación, evidentemente con mi familia, pero también con mi gente de alrededor. ¿Por qué? Pues porque para mí suponía una cierta liberación y por otra parte porque también me parecía que era importante que los demás conociesen que mi situación también podría ocurrirle a alguno de ellos y que ellos conociesen síntomas y conociesen qué es lo que me había pasado, pues bueno, también me parecía importante. Una de las cosas que más puedo valorar de todo mi proceso de enfermedad es el cariño y la cercanía de muchísima gente que he tenido a mi alrededor. Pues la verdad es que supuso un cambio en mi vida importante, por una parte porque eso supone un seguro de vida y evidentemente lo he constatado. He tenido varias actuaciones del DAI y me ha salvado en alguna ocasión la vida, en el sentido de que me ha reanimado. En ese sentido tengo que estar totalmente agradecido a un aparato de estos que hace igual 15 años no existía y evidentemente le debo la vida a él. Pero también tiene unas cosas un poco negativas, y es decir, te crea una situación de miedo, de inseguridad, por lo menos después de los episodios de que actúa un DAI. Cuando ocurre eso, tras esos momentos, pues te crea esa inseguridad de decir: ¿por qué me ha ocurrido? No he hecho nada extraño hasta ahora, no he cambiado mis hábitos. ¿Por qué ha ocurrido ahora? No hay una explicación, tu corazón está mal y evidentemente que tienes que vivir con ello. Y tengo que dar gracias a Dios de que tengo un DAI. Por lo demás, yo creo que es un adelanto y es algo que para mí es un seguro de vida. Bueno, pues tras la enfermedad evidentemente ha habido ciertas limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar a palas y es una de las cosas que el ejercicio intenso evidentemente ha desaparecido de mi vida. Sí es cierto que luego, y tras mucho esfuerzo, eso es la verdad, el ejercicio ha vuelto a mi vida, porque además es recomendado por los mismos médicos,
y poco a poco, aunque al principio creía que iba a ser imposible porque no me sentía con fuerzas de ello, he logrado pues andar casi todos los días entre 5 o 6 kilómetros a un buen paso, a un ritmo moderado. También ha cambiado el tema de la alimentación. Tengo que controlar las grasas, tengo que controlar evidentemente la sal, y eso conlleva pues un cierto cuidado y una cierta responsabilidad. Todo el tema evidentemente de la medicación, más o menos unas 13 pastillas diarias, y eso supone pues estar pendiente de horarios, el tema del sintrón y demás. Y eso evidentemente es un cambio importante. La verdad es que los cambios han sido importantes, pero al mismo tiempo han ido interiorizándose en mi vida. Al final he asumido que mi vida ha cambiado en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo, bueno, una vida muy parecida a la que llevaba anteriormente. Pues todo empezó, yo tenía mis revisiones con la enfermera mía de cabecera, y un día fui a una de las revisiones y me dice: oye, José, tú que eres profesor y demás, pues hay este programa y yo creo que igual te interesaba que pudieses colaborar con nosotros. Hay dentro de poco un curso de formación. Total que pues hace, creo que fue cuatro años y pico, pues fui primero al curso de formación y demás, que curiosamente yo no he sido primero paciente activo en el taller, sino yo he sido desde el principio monitor, porque lo primero que he hecho es la formación de monitor y ya a partir de ahí he estado impartiendo talleres. Es un lugar en el cual podemos compartir enfermos crónicos, también cuidadores, todos los problemas, todos los miedos, todas las inquietudes que tenemos por eso, por ser enfermos o por ser cuidadores de otros enfermos. El compartir todas esas experiencias produce primero un especial bienestar, una liberación, y por otra parte una cosa que es fundamental en el proyecto de paciente activo, y es que te da herramientas para poder ir poco a poco superando ciertos déficits que podemos tener en cómo vivir la enfermedad como paciente crónico. Por ejemplo, el tema de cómo hacer ejercicio, el tema de la alimentación, otros temas igual mucho menos destacables, pero yo creo que muy importantes, pues por ejemplo todo el tema emocional, cómo controlar nuestras emociones como enfermos crónicos que somos. A mí me parece fundamental cómo controlar el estado de ansiedad en ciertos momentos. No es solo lo que yo doy, lo que yo imparto, sino también lo que recibo de ellos. Es un feedback.